Lo recuerdo con demasiada claridad, aunque desearía olvidarlo. Una tarde cualquiera, caminaba por las calles del centro de mi ciudad, esas donde el aire siempre huele a fritanga mezclada con humo de escapes viejos y donde cada esquina está adornada con puestos ambulantes que venden de todo. Entre ellos, había uno en particular que me llamó la atención. Un puesto de discos pirata. No era raro ver a un hombre con lentes oscuros, gorra baja y una manta extendida llena de películas y series quemadas en discos baratos, con portadas impresas en hojas desgastadas. Lo extraño vino cuando mis ojos se detuvieron en un disco sin título, sin portada, solo una superficie plateada con la palabra parque escrita en marcador negro. El vendedor, que hasta ese momento parecía ignorarme, levantó la cabeza con una lentitud que me heló la sangre. Tenía la piel ceniza, los labios secos y unos dientes amarillentos que asomaban al sonreír. «Ese no se vende a cualquiera», dijo con voz ronca, como si le costara respirar. «Pero tú puedes llevártelo». Me reí incómodo, pensando que era un truco barato. Sin embargo, antes de que pudiera responder, él ya había metido el disco en una funda negra y me lo ofrecía por una moneda insignificante. Algo en mí, quizás la curiosidad, quizás esa sensación enfermiza de que lo prohibido atrae más, me hizo aceptarlo. Esa misma noche, al llegar a casa, lo coloqué en la computadora. Al inicio, pensé que era una copia mal hecha de algún episodio de un show más, Regular Show. La pantalla estaba oscura, con estática, y el clásico logo de Cartoon Network apenas podía distinguirse, deformado, como si estuviera hundido en sombras. La animación no era como la recordaba. Los trazos eran más toscos, casi como si alguien los hubiera dibujado apresuradamente a lápiz y tinta corrida. Los colores eran pálidos, tirando a grises enfermizos, y los sonidos parecían provenir de una cinta antigua, con chasquidos metálicos que se clavaban en mis oídos. La historia comenzó en el parque, pero no era el parque alegre y lleno de vida que uno esperaría. Todo estaba vacío. El césped era de un verde enfermizo, casi neón, y los árboles se estiraban hacia el cielo como manos retorcidas. El viento soplaba, pero no había hojas que se movieran. Mordecai y Rigby aparecieron en pantalla, aunque sus ojos estaban inyectados en sangre, y sus cuerpos se veían flacos, casi esqueléticos, como si hubieran pasado semanas sin comer. No decían nada. Solo miraban directamente a la pantalla, respirando fuerte, con un sonido que recordaba al jadeo de alguien desesperado. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Cerré el reproductor. O lo intenté. La computadora no respondía. El episodio seguía, como si el disco hubiera tomado control. Luego apareció Benson, de pie frente a la casa del parque. Pero no era Benson como siempre. Su domo de vidrio estaba cuarteado, y en su interior, en lugar de chicles, parecía haber un líquido rojo espeso que burbujeaba lentamente. Cuando habló, su voz estaba distorsionada, casi demoníaca. No debieron venir aquí. La cámara giró de golpe hacia Papaleta. Su sonrisa era más grande de lo normal, tanto que se veía forzada, con los labios desgarrados hasta casi tocar las mejillas. Se balanceaba de un lado a otro, murmurando frases en un idioma que no entendí, aunque juraría que eran plegarias o maldiciones antiguas. Mi corazón latía con fuerza. La pantalla parpadeaba, y por breves segundos, pensé ver reflejos. No de los personajes, sino de mí mismo, sentado frente a la computadora, aunque con el rostro distorsionado. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí. Un golpe seco, como si alguien hubiera tocado la pared de mi habitación desde dentro. Me giré de inmediato cuando escuché el golpe, pero no había nada. Solo la sombra de mi propia figura proyectada por el resplandor enfermizo del monitor. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que todo era sugestión, pero al regresar la mirada a la pantalla, comprendí que ya no había marcha atrás. El episodio continuaba sin cortes. Ahora la cámara se movía por todo el parque como si alguien invisible estuviera recorriéndolo con pasos lentos. La animación se volvió más cruda, casi realista. Los árboles parecían verdaderas fotografías, pero distorsionadas, como si fueran imágenes corroídas por la humedad. El sonido era insoportable. Un zumbido grave que me retumbaba en los oídos, acompañado de susurros apagados, como si decenas de voces estuvieran hablando detrás de mí, demasiado cerca. El recorrido terminó en la casa del parque.
La puerta estaba abierta y, en el interior, Rigby lloraba, acurrucado en una esquina. Sus sollozos eran tan reales, tan humanos, que me hicieron sentir incómodo, como si escuchara a una persona real sufriendo. Mordecai estaba frente a él, mirándolo con los ojos completamente negros, sin pupilas. De pronto, Musculoso entró en escena. Su piel no tenía color, parecía de un blanco enfermizo, y sus movimientos eran torpes, espasmódicos, como una marioneta mal controlada. Se acercó a Rigby lentamente, y con una voz hueca, dijo: «Ya es tarde para ti. Ya lo viste». La pantalla se distorsionó con un chillido agudo, y aparecieron imágenes fugaces, apenas unos segundos, pero lo suficiente para helarme la sangre. Cadáveres humanos descompuestos tirados en lo que parecía ser el mismo parque, rostros mutilados sonriendo con expresiones forzadas, y sombras de los personajes, pero deformadas, sin ojos ni boca, flotando como espectros. Intenté apagar la computadora otra vez, presioné todas las teclas, pero nada respondía. Solo la reproducción seguía, obligándome a mirar. Skips apareció entonces. Caminaba arrastrando los pies, con la piel agrietada, como si estuviera seca y cayéndose a pedazos. En sus manos llevaba un objeto que parecía un corazón humano, aún latiendo. Su voz, ronca y profunda, rompió el silencio. «El que mira. Queda aquí». La cámara hizo un movimiento brusco, y por primera vez vi a Fantasmano. Pero no era el simpático fantasma que recordaba. Estaba deforme, con su cara estirada como una máscara de piel podrida, los ojos hundidos y un agujero negro en el pecho que pulsaba como si respirara. Su risa, esa risa chillona y molesta que siempre hacía, sonaba más grave, más retumbante, como si surgiera desde un túnel interminable. En ese momento, noté algo aterrador. Cada vez que un personaje hablaba, su voz no provenía de los parlantes. Era como si sonaran dentro de mi propia cabeza. Mordecai, con sus ojos negros, giró lentamente la mirada hacia la cámara, y lo escuché susurrar, con claridad absoluta, aunque sus labios no se movieran. «¿Por qué sigues mirando?» Sentí un escalofrío tan fuerte que casi me caigo de la silla. El aire de mi cuarto se volvió pesado, irrespirable, como si alguien más estuviera conmigo. La última escena de esa parte del episodio mostraba a Papaleta sentado solo en el centro del parque, rodeado de niebla oscura. Su sonrisa se había borrado, y sus ojos lloraban sangre. En la pantalla apareció un mensaje escrito a mano, tembloroso. «El parque no es un lugar. Es una puerta». La imagen se quedó fija unos segundos, y de nuevo escuché aquel golpe en la pared, más fuerte, como si algo quisiera salir desde adentro. El mensaje en pantalla se desvaneció lentamente, dejando un silencio sepulcral. Pensé que el episodio había terminado, pero entonces la cámara descendió hacia el suelo del parque, penetrando en la tierra como si atravesara capas de raíces y piedras. Lo que mostraba no parecía parte de la animación. Era demasiado real. Las imágenes parecían grabadas con una cámara antigua en un sótano húmedo. Las paredes estaban cubiertas de marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir arañando. El suelo estaba lleno de manchas oscuras que goteaban lentamente, como si nunca se hubieran secado. La cámara se detuvo frente a una puerta metálica oxidada. Desde el otro lado se escuchaban golpes sordos, como los mismos que había escuchado en mi cuarto. La puerta se abrió de golpe, y el episodio regresó a la animación. Ahora todos los personajes estaban reunidos en ese sótano. Mordecai, Rigby, Musculoso, Skips, Benson, Fantasmano y Papaleta. Sus cuerpos estaban destrozados de formas distintas. Unos sin ojos, otros sin piel, otros con bocas cosidas. Sin embargo, todos se movían, todos me miraban. Fue entonces cuando noté algo horrible. Ya no parecía un episodio, parecía una grabación en vivo. Mordecai se inclinó hacia la cámara, tanto que su rostro ocupó toda la pantalla. Su voz sonó clara, como si estuviera parado detrás de mí. «Ya formas parte del parque». Las luces de mi cuarto parpadearon y sentí un frío gélido detrás de la nuca. No quise girarme. La respiración agitada de Rigby, esa que había escuchado al inicio, estaba justo a mis espaldas. El monitor mostró imágenes rápidas de mi propia habitación, como si alguien me estuviera filmando en ese instante. Vi mi silla, mi escritorio, mi sombra temblorosa. Y algo más. Una figura oscura, de pie, apenas unos centímetros detrás de mí.
El episodio terminó con un último mensaje escrito con la misma caligrafía temblorosa. El que mira, queda adentro. El parque te reclamará cuando estés solo. La pantalla se volvió negra. Mi computadora se apagó sola y, al revisar la bandeja, descubrí que el disco ya no estaba. Había desaparecido. Desde esa noche, las cosas en mi cuarto cambiaron. A veces escucho pasos cuando estoy solo. A veces los golpes en la pared vuelven, siempre más fuertes, siempre más cercanos. Y en 2 ocasiones, mientras intentaba dormir, juraría haber visto a Papaleta parado en la esquina, con esa sonrisa rota, observándome en silencio. Lo más perturbador ocurrió hace unas semanas. Revisando foros de internet, encontré testimonios de personas que habían comprado discos piratas con la misma palabra escrita en marcador. Parque. Todos hablaban de un episodio con animación extraña, de personajes distorsionados, de sonidos que no venían de la pantalla. Y todos decían lo mismo. Que, después de verlo, ya no podían librarse de él. Dicen que el archivo aparece también en ciertas páginas ocultas, bajo nombres diferentes, pero que el contenido es el mismo. Algunos usuarios comparten capturas borrosas. Mordecai con ojos negros, Benson con su domo lleno de líquido rojo, Papaleta llorando sangre. Otros aseguran que el archivo se descarga solo en sus computadoras, aunque jamás lo buscaron. Yo no puedo confirmarlo. Desde aquella noche, no he vuelto a encontrar el disco, ni quiero hacerlo. Pero si alguna vez, en un puesto callejero, en una descarga anónima, o en un foro perdido de la red, te topas con un archivo titulado Parque, solo puedo darte un consejo. No lo abras. No lo mires. Porque si lo haces, pronto también escucharás esos golpes en tu pared. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.